a bajar significativamente y al 2024 es 1.500 millones de dólares. ¿Cómo quieren que no haya dólares si faltan 5.000 millones de dólares de lo que exportaba gas Bolivia? Entonces, no hay por dónde perderse que el shock se dio, sobre todo, ¿no es cierto?, en el tema de las exportaciones del sector hidrocarburos. Nuestras importaciones se ajustaron, ¿no? Siguiente. Nuestras importaciones se ajustaron en ese periodo, no cayeron lo suficiente, pero también aquí cabe resaltar, porque esto va a ser muy importante desde la perspectiva de economía política, que este fue el sector, el comercio de importación fue el sector que más creció. Llegó, como ustedes pueden llegar, como pueden ver ahí, ¿no es cierto?, en su mejor momento a 11.000, a 10.000 millones de dólares. Eso es casi el doble del gas. Aquí está el éxito económico de Bolivia, ¿no es cierto? Un sector exportador que crece significativamente gracias a ¿qué? A un tipo de cambio subsidiado, a un tipo de cambio que lo mantuvimos fijo y nos generó la renta más grande que tiene Bolivia, es la renta vinculada al gas. Y esa renta, ¿no es cierto?, ayudó a mantener un tipo de cambio fijo a partir del 2011. Eso hizo que nuestras importaciones aumentasen y por lo tanto, si ustedes colocan contrabando acá, estamos hablando de 13.000, 14.000 millones de dólares. Díganme, ¿qué sector en la economía creció con 14.000 millones de dólares? El gas, como en el mejor momento, 6.500. Si ustedes quieren ver dónde está el éxito del modelo económico del marxismo, está en el sector comercial. Se distribuyó la renta más grande que ustedes pueden imaginarse en la historia económica de Bolivia. Y como ustedes pueden ver, el primer periodo es medio plan Marshall, o sea, mucha plata. Y después viene la crisis del sector exportador, como ustedes pueden ver en la balanza comercial, este pequeño veranillo que era más artificial entre el 21 y el 22, vinculado a las políticas de reactivación del COVID, etc. Sin embargo, el sector externo comenzó a tener problemas. Además, miren la balanza de pagos en general, fue deficitaria desde el 2015, y ahí están los valores gigantescos. Esto es falta de dólares, falta de dólares. Entonces, como ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, el sector externo, que es el que sufre más, la inversión extranjera directa baja significativamente, nunca fue gran cosa, pero baja significativamente. Entonces, todas las fuentes de dólares que se estaban produciendo, pues se complica mucho la vida. Entonces, es como en una familia, de repente la familia exportaba 13.000 millones de dólares y la familia comienza a exportar alrededor de 9.000 millones de dólares e importar así también. Entonces, ¿qué hacemos? La familia se sienta y dice, no, tranquilos, esto es temporal, va a pasar, vamos a seguir gastando lo mismo que hemos gastado en el periodo de bonanza, no vamos a hacer nada y vamos a ver cómo nos financian, porque se va a pasar en un par de meses. Sin embargo, eso no ocurrió. ¿Y cómo comenzamos a financiar esto? ¿No es cierto? Perder reservas internacionales de Bolivia. Ustedes saben muy bien que nuestras reservas bajaron de algo como 15.000 millones de dólares a algo como 2.600 millones de dólares ahora. O sea, una caída brutal. Es como si el padre de familia hubiera dicho, bueno, tranquila familia, tenemos menos ingresos, pero ¿saben qué? Tengo una solución mágica, espectacular. Hay una platita que tenemos en ahorro y yo voy a sacar todos los días 5 millones de dólares para el día a día. Y de 15.000 millones de dólares eso comenzó a bajar a 2.600 que es ahora. O sea, una caída brutal. Pero no contentos con gastarse las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia, que era el ahorro público, si ustedes quieren, fueron a los bancos, el Estado le dijo una solución, mire, tú tienes 3.000 millones de dólares en los bancos, ¿qué estás haciendo con esos dólares? Escucha, durmiendo, no los puedes prestar, te hago una cosa mágica, swap de monedas, dame esos 3.000, yo te voy a dar bolivianos, y con esos bolivianos vas a prestar y me vas a ayudar a reactivar la economía, va a ver, y los bancos felices, wow, qué maravilla, ¿no es cierto? Y de repente entonces ustedes agarran y suman, son 15.000 más 3.000, son 18.000 millones de dólares que nos gastamos completamente. Después vino el endeudamiento externo. El padre de familia dice, no, tranquilos, voy a prestarme de la suegra, de los parientes, de los amigos, me voy a endeudar interna y externamente, de la gestora pública, y me voy a endeudar externamente, como enseguida vamos a ver. Después, mayor déficit público, tranquilos, yo tengo la maquinita, yo puedo financiar.
¿Va a haber déficit público? No, pues el déficit público no se preocupe, es como el colesterol, hay del bueno y del malo, ¿no? Entonces el déficit público bueno es si yo invierto en empresas, en carreteras, eso va a volver, entonces no es déficit público, es una inversión que va a retornar. Y el déficit público malo lo voy a ir bajando poco a poco, pero no habría que preocuparse, ¿no? Y al final el déficit público pues no lo pudieron controlar, como vamos a ver más adelante. Entonces, miren el déficit público. Entonces, dígame si no hay problemas con esto. Si comienzas con un déficit público de 3.40% del PIB y así va subiendo sistemáticamente. Y miren cómo el déficit corriente, que la balanza corriente está mejor, pero no mucho mejor. Lo que está en rojo es un poco el déficit bueno, el déficit malo. El déficit bueno sería el azul, porque estaría siendo invertido digamos, en inversiones en infraestructura y otras cosas. Pero es un déficit que no lo puedes pagar. Entonces, ¿cómo no vas a tener problemas si hace 12 años gastas más de lo que tienes? O sea, ¿qué parte no hemos entendido de, digamos, de sumas y restas, ¿no? Por otra parte, la deuda externa comenzó a subir significativamente, porque cuando entra el masismo, cuando entra Evo Morales, recibe un país sin deuda externa prácticamente. Entonces, la deuda externa, el año 2005, 2004, era más o menos el 52% del PIB. Nos perdonaron la deuda a los países amigos y la cooperación internacional, y la deuda como proporción del PIB bajó alrededor de 15%. Entonces, imagínense el escenario espectacular, precios de las materias primas maravillosos, y al mismo tiempo ustedes tienen una empresa sin deuda de 15%, 14% del PIB. Un escenario espectacular. Pero miren cómo a partir del 2014 esta deuda comienza a subir, llega a 32 y ahora ha bajado a 26. Pero esto es puramente contable, porque lo que hacen es el PIB que está en bolivianos lo vuelven en dólares, ¿no es cierto?, al tipo de cambio oficial. El tipo de cambio oficial hace que el PIB esté en 40.000 millones de dólares y agarran la deuda externa, la dividen. No, está bajando la deuda, ¿no es cierto? Pero en términos absolutos está subiendo, ha subido de algo como 3.000, 4.000 millones de dólares a más de 13.000 millones de dólares. Entonces, la deuda externa pública sigue aumentando, como ustedes pueden ver ahí, a pesar, y eso es una medida absolutamente contable, el maquillaje contable. Siguiente. La deuda interna también. Entonces, el padre de familia, me prestaré de la suegra, de los amigos de afuera, pero también de los bolivianos. Si ellos tienen como 27.000 millones de dólares en la gestora pública. Esa es una maravillosa cantidad de dinero. Y miren cómo ese déficit público comenzó a ser financiado hasta llegar a casi 45%. Entonces, si ustedes suman este 45 más, digamos, 30, algo alrededor de 70, la deuda pública entre privados nacionales y externos internacionales, cooperación, Banco Mundial, etcétera, llega al 75%. ¿Cuál baja? 75%. Ahora hay una deuda que no se la quiere reconocer, es a los hijos OPAS, ¿no es cierto? Lo que ocurre es que el Banco Central de Bolivia y el Tesoro General de la Nación le ha comenzado a prestar plata a ENDE, a yacimientos de litio a unas tasas espectaculares, y ahora esa deuda no existe, no es deuda pues en familiar, ¿no ven? Y no la reconoce, porque si sumamos eso estamos hablando de más de 85, 90% del PIB de deuda. Es la deuda interestatal, que el gobierno dice, no, pues que es deuda, eso es deuda entre familiares y no hay problema, pero obviamente uno puede tener hijos buenos al cual le presta la plata y mejora la plata, o hijos OPAS, ¿no es cierto?, que le das plata y lo tira todo, y eso es lo que ha estado ocurriendo en los últimos años. La cantidad de hijos OPAS son las empresas estatales, es mucho más grande que los hijos buenos, ¿no? Después, la otra maravilla, ¿no es cierto?, financiamiento del déficit público con, básicamente con financiamiento interno, ya sea por parte del gobierno con las gestoras o la famosa emisión inorgánica que decían nuestros abuelos, ¿no?, o el señoriaje que también se llama. Claro que ahora esta emisión de moneda ya no se hace solamente imprimiendo billetes, sino con un QR, ¿no? Lo que hace obviamente el Tesoro General de la Nación es mandarle un QR al Banco Central de Bolivia y si pase 10.000 bolivianos y le pasa y eso expande la base monetaria y eso financia un déficit público y obviamente eso va a ser inflacionario, como vamos a ver más adelante.
¿Qué pasó con las reservas internacionales? También ya lo han visto, siguiente, caen pues estrepitosamente, ¿no? Ahora dicen, se han recuperado, han pasado creo que 800 más, pero buena parte de esa recuperación de las reservas internacionales es puro contabilidad. El oro está más caro, no es que tienes más oro, ¿no? Entonces estás hablando de 2.600 ahora, el 2024, pero miren cómo cayó. Entonces, tuviste problemas en el sector externo, menos dólares, te gastaste los dólares del Estado y del sector privado, nuestros dólares. Y por eso, bueno, tú tienes. Ahora, en ese contexto, si no hay dólares, ¿qué pasa si no hay papa? Falta papa, va a subir el precio de la papa. Entonces, si faltan dólares, ¿qué va a pasar? Va a subir el precio del dólar, y eso es lo que ha ocurrido. Siguiente. Ustedes saben muy bien, ha habido varias cosas de esto, lo han mostrado en detalle, no voy a entrar mucho a mirar esto, pero el dólar, como ustedes han visto, se está disparando desde varias perspectivas. ¿Cuál es este impacto del tipo de cambio paralelo? Por supuesto, más informalidad, porque tú no vas a estar loco de salir a comprar, a vender al oficial y digamos, vender afuera al oficial y traerlo para que te den venderlo al paralelo afuera y para que te paguen el nacional acá. Solo se falta un tornillo para hacer eso, ¿no es cierto? Entonces, se ha complicado el comercio, la inversión, hay una enorme percepción de inestabilidad y, por supuesto, la inflación, como hemos visto, se ha disparado. El sistema financiero ha estado relativamente estable, digamos, no ha sufrido el estrés que han ocurrido en otras variables, pero como ustedes pueden ver, según eso, los bancos siguen pues ganando su dinerito, el ROE está adecuado, los créditos que el gobierno obliga al sector productivo y al sector en general han estado subiendo también, ¿no? Y el gobierno dice, no, pues ahí está entrando la plata para el sector. Los créditos a la vivienda están también aumentando según el gobierno. Entonces, en general, a pesar de la crisis que se produjo con el Banco Fácil, el sistema financiero no estaría con tanto estrés. Por eso yo no me animo a decir que este es el tercer gemelo, porque creo que aquí hay todavía márgenes de contemplación, ¿no es cierto? Ahí está el índice de mora, que sería razonablemente interesante. Ahora esta mora oculta todos los proyectos de renegociación que se ha dado, que ha ido postergando eso hacia adelante. ¿Qué pasó con el crecimiento económico y la tasa de ocupación? Ustedes también ya seguramente conocen eso de memoria. El crecimiento, miren, estuvo por encima. El periodo áureo va, pues, por supuesto, del 2006 al 2014, cuando nuestras tasas de crecimiento fueron muy elevadas. Viene la pandemia, pero quiero aquí destacar dos cosas. Una es cómo desde el 2014-13 ya comienza un proceso de desaceleración. La crisis que estamos viviendo no comienza hace 2 años, hace 3 años, comienza en 2014. Ese es el momento que el Producto Interno Bruto, la riqueza que generamos todos los bolivianos, comenzó a bajar. Ya en el año 2019, pre-crisis política y pre-crisis de la pandemia, el crecimiento era de 2.2%. Por supuesto, vino la pandemia, fue un desastre, hubo un rebote estadístico que nos llevó a 6%, pero la tendencia a la baja continuó, ¿no es cierto? El producto continuó a bajar. Por otra parte está la tasa de desempleo urbana. Ustedes saben que es una ficción estadística porque el 20% de la población es informal. Esto oculta en realidad la ocupación, la gente que está vendiendo en las calles, la informalidad, ¿no es cierto? Entonces te muestra una tasa muy baja, pero a rigor es una tasa que está ocultando esta enorme informalidad y precariedad laboral que existe. ¿Qué ha pasado con la inflación? También lo han visto en detalle, se ha ido acelerando, ¿no es cierto? Y ahora estaríamos con 5.10%. ¿Cuáles son las causas de esta inflación? Porque es importante ver que esto no es un problema de una conspiración de los opinadores del pantano neoliberal, ¿no es cierto? No es una conspiración de las cacerías que han decidido darse la vuelta, ¿no es cierto? Tú tienes raíces estructurales para esta crisis que tienen que ver con inflación de costos vía importaciones, inflación de costos vía problemas climáticos, inflación de costos con problemas que tienen que ver con los bloqueos, los paros. Entonces muchos precios han comenzado a saltar, a subir.
y eso ha hecho que la inflación suba, ¿no es cierto? Pero no solamente es una inflación de costos, esa inflación de costos ha contagiado a lo que se conoce como una corrida salarios-precios, a conflictos distributivos, porque si tú subes tu precio, yo subo mi precio, y así se va dando, ¿no es cierto?, una bola de nieve, y eso se ha combinado esos son los saltos en inflación. ¿Alguna vez ustedes han estado en estas ferias de pueblo donde hay esos topos que salen de una mesa y uno tiene un mazo, un martillo para darles, ¿no? Entonces, la inflación de costos es como saltaran estos topos y tú tienes que darle, y es imposible vencer a los topos porque siempre salen a mayor velocidad y no los puedes controlar, entonces comienzas a golpear pero sin efectividad y la inflación comienza a saltar. Pero esos son los saltos en la inflación. Hay los propagadores de la inflación. Los propagadores de la inflación son sobre todo tres. Uno es el conflicto distributivo en sí. Tú aumentas, yo aumento, tú aumentas, yo aumento y así eso va creciendo. El segundo tiene que ver con expectativas, con la parte psicológica de la gente. Nadie en sano juicio cree que la inflación va a bajar, por lo tanto cree que va a subir, y la inflación es la manera de que en teoría los agentes económicos piensan que pueden defenderse de la inflación, pero en realidad generan más inflación, ¿no es cierto? Entonces ese es el segundo acelerador o propagador. Y finalmente está la expansión monetaria, que ustedes saben muy bien, en los últimos meses ha estado subiendo mucho. Entonces tú estás frente a la tragedia, digamos, perfecta, ¿no es cierto? Inflación de costos que no puedes controlar y aceleradores de inflación que tampoco puedes controlar, y eso genera pues una inflación que ya está en promedio por el 15% y alimentos por encima del 24%. Bueno, esto así muy rápidamente es el diagnóstico, muy parecido a lo que ha dicho Gabriel, y mucha gente lo dice. Bueno, hasta aquí, perfecto. Entonces, ¿qué hacemos frente a esto? Entonces, como les decía en la introducción, ¿ustedes creen que hay un paquete económico mágico, que ahora estamos trabajando en Harvard y que hay unos topos intelectuales que están armando y que van a hacer una solución mágica y aquí está? Y ustedes, wow. Responden, no, aquí si eres liberal, neoliberal, libertario o cualquier cosa, simplemente que has pasado Plaza Sésamo en tu vida, has visto Plaza Sésamo en tu vida. Si tienes 13,000 de gastos, ¿no es cierto?, y solamente 9 de ingresos, ¿qué tienes que hacer? O bajar tus gastos o subir tus ingresos, o las dos cosas combinadas, no hay mucho misterio, ¿no es cierto? Entonces las medidas económicas que estarían en el escenario, siguiente por favor, antes de esto quiero mostrar las medidas que ha tomado el gobierno, que son todas parches, ¿no es cierto? Ustedes se acuerdan. Entonces, como no ven el problema integral, han tomado un montón de medidas que tienen que ver con la ley del oro, con el tipo de cambio, han hecho un acuerdo con ustedes de liberación de exportación. Ninguna de las cosas se ha cumplido. Siguiente. Y ahí están todas las medidas que seguramente ustedes saben mejor que yo. Todas son medidas que te dan a esta imagen, ¿no es cierto? El tema ya está desbordado. Entonces el gobierno con curitas está intentando parar este desastre. Y como les decía, si no tienes una visión integral del problema y no atacas el origen de los problemas, esto va a seguir así hasta las calendas griegas. Entonces, ¿cuáles son estas medidas de ajuste, digamos, clásicas, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Cortar el gasto público, por supuesto, no hay otra alternativa, y ahí están las empresas estatales que no funcionan, ahí está el tema del subsidio. Algo tenemos que hacer con el subsidio a los hidrocarburos, no se puede sostener. 6.500 millones de dólares de exportaciones, 1.500 ahora. ¿Qué hacemos? Uno de los gastos más importantes es el subsidio a los hidrocarburos, y ese subsidio a los hidrocarburos tienes que darle alguna solución, porque el subsidio no está para los pobres. Levante la mano a quien es pobre y no recibe el subsidio aquí de hidrocarburos. Ninguno de ustedes es pobre, ni yo, pero el Estado subsidia nuestra gasolina. Dígame si los cooperativistas mineros del oro que exportan 3.000 millones de dólares pueden considerarse pobres. Tienen un enorme subsidio en diésel, y así van. Entonces, si no hacen algo con el subsidio, las cosas no van a ir muy adelante. Hay que recuperar la independencia del Banco Central del Gobierno. No puede ser la caja chica del gobierno, eso ya sabemos.
¿no es cierto? Porque ahora el ministro de Economía lo llama y le dice, por favor, señor presidente del Banco Central, suelte tanto, o sea, lo tiene ahí de caja chica, y eso hay que recuperar la independencia de lo que es eso, ¿no? Hay que hacer alguna reforma tributaria, bajando impuestos y ampliando la base tributaria. O sea, no puede ser solo 10 o 15% de la población pague impuestos. No pagan impuestos los que más plata generan. Comerciantes, gremiales, cocaleros, mineros, pagan muy pocos impuestos, cero impuestos. No vas a poder hacer nada así. Y no estamos queriendo cobrar 40, 50. Con que aumente 1, 2 o 3% de impuestos, haces una carnita muy importante para el sector, ¿no? ¿Qué otras medidas son clásicas en esto? El tipo de cambio, no sé, hay que volver a un tipo de cambio de fluctuación sucia, hay que volver al bolsín, hay que obviamente liberar el mercado de crédito, fomentar las exportaciones, hay que reescalonar el servicio de la deuda, vas a tener que ir a los organismos internacionales, además de pedir más plata, decirles, bueno, vas a disculpar, pero no estoy, tienes que hablar y quiero ponerlo más adelante las deudas que yo tengo, y tenemos que fomentar también la repatriación de capitales, hay que crear las condiciones para eso, ¿no? Entonces, y aquí, digamos, esas son medidas estándar, tema fiscal, tema monetario, tema cambiario. Esto puede con más anestesia o menos anestesia, ¿no es cierto? Pero eso es lo que tú tienes que hacer en este tipo de recomendaciones. Es como si estuviéramos entrando a terapia intensiva, ¿no es cierto?, a una sala de emergencias. Lo primero que el gobierno tiene que hacer es estabilizar al paciente, el paciente se está muriendo, entonces necesita de recursos para mantenerse. Entonces, estas medidas son estándares. ¿En qué pueden diferenciarse? Por ejemplo, en el gasto público puedes hacer el corte carnicero, es decir, a ver, se corta esto, o el corte cirujano. Y habrá que ver cuál es la mejor opción, qué capacidad política tú tienes para hacer eso. Y ahí está el tema del shock o el gradualismo. Obviamente hay que cambiar el patrón de desarrollo, voy a hablar sobre eso, y hay que hacer cambios estructurales. Entonces, de las medidas que les he mencionado, uno puede ser más duro, menos duro, ducha fría, ducha caliente, no sé, hay varias cosas, pero no vas a poder dejar de sacar el concepto básico que tienes que cortar gasto público, regular tipos, o sea, regularizar el tipo de cambio, tener políticas monetaria independiente y otros. Eso está estándar, eso está en los manuales de macroeconomía, todo eso se conoce, ¿no? Pero aquí viene, yo creo que, digamos, ok, si eso es así, ¿cómo hacemos? Porque es fácil recomendar, es fácil ser director técnico el lunes después del partido. El problema es implementar estas cosas, ¿no? Entonces, yo aquí quiero hacer un pequeño juego con la historia y mostrarles cuándo nosotros pudimos estabilizar la economía con éxito. Y Bolivia no tiene que estar mirando a la Argentina, porque hay un montón de aquí, especialmente jóvenes, que hay unos alumnos que dicen, Milei, pues necesitamos un Milei boliviano, está haciendo crecerse el pelo. Entonces van y están gritando los recortes, ¡viva la libertad, carajo! Entonces yo les recomiendo, a ver, anda a Chapare a gritar ¡viva la libertad, carajo! Y vas a ver cómo te va a ir. O anda a la feria el 6 de julio, ¡viva la libertad! Entonces, obviamente hay un entusiasmo por Bukele también, hay que ponerse en orden, ¿no? Entonces, hagamos una cárcel en Patacamaya para 40.000 todos adentro. Entonces hay las soluciones mágicas que la gente espera, y no entienden que en Bolivia hay un híbrido social que es pues difícil de entender y aplicar, se llama el libertario estatista. El libertario estatista, o sea, quiere que le dejes hacer lo que le da la gana, no te metas, pero no me cortes mi subsidio, hermanito, porque eso hace parte de la revolución libertaria. Mantén los subsidios y déjalo que yo haga lo que quiera. Entonces, lamentablemente esos ejemplos internacionales son precarios para entender nuestra realidad. Yo quiero ir a mostrarles cuándo nosotros hicimos un plan de estabilización parecido al que necesitaríamos hacer, guardando las distancias históricas, ¿no? El año 85, Bolivia paró una hiperinflación. Podemos discutir, digamos, cuál era el tamaño de la hiperinflación, pero las medidas fueron fundamentales
Y aquí contarles que don Hernán Siles Suazo, ¿no es cierto?, al cual les reventó la hiperinflación, que era un tipo más proactivo que Arce, porque hizo 6 paquetes de estabilización, no estuvo negando la crisis, y don Hernán Siles Suazo hizo 6 paquetes de estabilización. El último paquete, el sexto, era idéntico o muy parecido al 21060. ¿Por qué le funcionó a Víctor Paz Estenssoro y no le funcionó a Hernán Siles Suazo? Por la economía política que estaba detrás de esto. Por la idea clara de que este no es un problema técnico. No es un problema que hay una fórmula mágica que alguien le va a implementar. Lamentablemente es un problema de orden político para que lo técnico funcione. Y vamos a hablar de la gobernabilidad legislativa, de la social, de la predisposición al cambio, del tipo de liderazgo y de proyecto común. Entonces, vamos a hacer el paralelismo histórico, guardando las distancias. Bolivia ahorita está más parecido con una estagflación, inflación con recesión. En la época del 85, para los más jóvenes teníamos hiperinflación, 8000% al año. Probablemente ustedes no tienen idea de lo que es eso, pero cuando yo iba al fórum, yo tenía que pedir las cervezas al inicio porque más tarde eran más caras. Entonces tomábamos cerveza caliente, no había otra, ¿no? Pero era porque el precio subía brutalmente en cuestión de horas, ¿no? A ver, pero para que el 21060 haya funcionado, tú necesitas un respaldo parlamentario, congresal, pactos políticos que trasciendan los intereses partidarios. El año 85, ¿no es cierto?, hubo un consenso. Pudieron ponerse de acuerdo, consiguieron un acuerdo parlamentario y, ¿no es cierto?, consiguieron tener la legitimidad política desde la Asamblea para implementar lo que fue el 21060, que fue muy duro en muchas cosas. Por otra parte, cuando uno ve estos años, la fragmentación que se avecina es enorme. Están divididos todos, está dividido el gobierno, está dividido la oposición. Entonces, si no hay un cambio en los próximos meses, lo más fácil de prever es que tú vas a tener una oposición súper debilitada, o sea, vas a tener una fragmentación en la Asamblea que no vas a poder hacer nada. Y para hacer algo necesitas de esta gobernabilidad, que en perspectiva, como les digo, no se ve. Después está la gobernabilidad en las calles, que implica contener y canalizar las tensiones con una narrativa, ¿no es cierto?, de unidad. En 1985, la resistencia era débil y localizada. El 85, el movimiento popular, o si quiere el movimiento social, se concentraba en la Central Obrera Boliviana. Y dentro de la Central Boliviana, los más poderosos eran los mineros. O sea, más sindicatos, más poderosos no había. Entonces, de alguna manera facilitaba. Tú los agarrabas a los de la COP, despidiste a 30.000 trabajadores mineros y de alguna manera neutralizaste o bajaste la tensión social relativamente más fácil. En esa época el movimiento campesino era muy bajo. En cambio, ahora tú tienes una cantidad de actores sindicales, sociales, poderosísimos y con intereses muy diferentes. Tú tienes, por ejemplo, los sindicatos focales que controlan territorio y que han creado una especie de Estado dentro del Estado. Tú tienes fuerzas sindicales movilizadas con los gremiales, con los mineros. Entonces, la construcción de la gobernabilidad en las calles es sumamente compleja. Porque además, la mayoría de estos movimientos sociales son de intereses económicos. Esta idea que muchas veces se presenta, dice, no, esa es René Zabaleta Mercado, un gran cientista político, en los años 60, 70, acuñó lo nacional popular, para decir una alianza de clases subalternas que se contraponen al estado de poder. Ahora lo nacional popular ha pasado al nacional corporativo. Entonces son corporaciones. Y eso, digamos, puede tener una lectura positiva, porque no son ideológicos, no quieren el socialismo, ni cosas por el estilo. Quieren seguir haciendo los business como lo han hecho muy bien en los últimos años.
Entonces, esos movimientos corporativos son más complejos de administrar, porque tienen los gremiales, tienen los sindicatos cocaderos, tienen los cooperativistas mineros. ¿Tú crees que con discursos ideológicos los vas a convencer? Hermanos y compañeros, ahora el proceso va a tener otra escala. No. ¿Qué quieren? Rentas. La renta comercial tiene que mantenerse con el tipo de cambio más estable. Déjenme seguir explorando el oro como me da la gana. Quiero más concesiones y arreglamos. No se van a hacer problemas conmigo. Volvemos a un tipo de cambio estable para seguir trayendo todo de afuera. Entonces, esa gobernabilidad en las calles es diferente, es compleja, hay más actores, ¿no es cierto? Y eso va a ser sumamente complejo de administrar. Después está la predisposición social al cambio. El año 85, la gente estaba hasta el copete con el periodismo. No aguantaba más. Como cuando uno va a un médico con una enfermedad grave y le decía, doctor, haga lo que tenga que hacer, pero pare este desastre. Había una predisposición social al cambio muy grande. Esa predisposición social al cambio todavía no está en niveles como fue el 85 en Colombia. Y de alguna manera esa menor predisposición al cambio está asociada a que mucha gente sobrevive en el sector informal todavía, ¿no? Entonces estamos frente a una predisposición social al cambio no muy fuerte, ¿no? Entonces eso va a retener, complica mucho más un programa de estabilización. Hola. Por otra parte, estructuras partidarias. Además, más allá, pues, ni siquiera ya el movimiento al socialismo, pero en la actualidad son gelatinas que tienen de partidos políticos, unas agrupaciones de amigos, unos cuates, no sé, que dicen, bueno, a ver, le meteremos, tú eres libertario, yo también. ¿Qué tienes por libertad? Bueno, pero tú habías dicho que no son, pero bueno, ahora levantas el dedo así, bueno, ¿sabes? ¿No ven? Entonces, no hay estructuras partidarias sólidas como hubo el 85, y se necesitan estructuras partidarias para implementar estas cosas. Porque imagínense a la hora de implementar reformas con una asamblea donde no hay disciplina del partido y el que te ha apoyado te dice, depende, pues te apoyo, pero ¿qué ofreces, hermano? Pucha, la cosa no está muy fácil, ¿no ven? Entonces, en el 85 tú tenías una estructura organizativa partidaria más sólida que permite hacer eso. En la actualidad, ¿no es cierto?, hay partidos sin ideología ni organización, ¿no? Hay grupos gelatinosos institucionales que va a ser muy difícil implementar si es que no tienes algún tipo de desorganización, ¿no? Después hay proyecto de idea común. No, el 85 había el proyecto de idea común, el modelo liberal, si quieren, en esa parte, con amortiguadores sociales. Porque mucha gente se olvida de que el 21.060 no fue una enchufada 220. Hubo un amortiguador social que no se lo discute, porque en la narrativa era un desastre. Pero ¿qué pasó con el Fondo Social de Emergencia? ¿Se acuerdan? ¿No? Fue un amortiguador significativo. Y así varias cosas que evitaron que esto no sea un desastre. Entonces, tú ahora, ¿cuál es el proyecto? ¿Temporal, 100 días? ¿Cuál es el proyecto? ¿Traer plata de afuera? ¿Vender la gasolina a 5 bolivianos? ¿Cuál es el sueño? ¿No? ¿Cuál es esa nueva Bolivia que está esperando? ¿Cuál? Díganme. No hay. ¿No? Es más reactivo. Y eso es grave. El 85 había, hoy no hay nada de eso. Y eso complica mucho más la vida. Finalmente, no por eso menos importante, se necesita un liderazgo legítimo, claro, confiable, que nos una simbólicamente por lo menos. Víctor Paz Tensoro, cuando hizo el 21.060, tenía 78 años de edad, 3 veces presidente. Se las conocía a todos, los conocía a todos cómo funcionaba la política, sabía dónde apretar los botones. Tenía un liderazgo muy fuerte, ¿no es cierto? Y tuvo la capacidad de convencernos de que hay que cambiar en ciertas circunstancias. Él había sido el líder de la revolución estatista del 52 y de repente ahora era el líder de la revolución liberal. Y nos dijo, Bolivia se nos muere. Y fue capaz de generar un liderazgo fuerte. Ustedes ven a alguien con esa estatura política en la actualidad. Difícil.
Puede ser que de repente en la batalla, en la dificultad, aparezca alguien y desarrolle esas cosas, pero por el momento no vemos eso. Entonces, como verán, estas 6 condiciones de lo que se llama de economía política son sumamente complicadas. Entonces, no se trata simplemente de decir, baje el gasto público, corte allá, ponga esto allá, libere el mercado, grite, vive la libertad, carajo, en la esquina, y esto va a comenzar a funcionar como, ¿no es cierto?, por arte de magia. Tú tienes que considerar estas restricciones y estas oportunidades de estos tipos de cosas. Finalmente, un tema financiero sencillito, que no lo he puesto acá, pero que lo he pensado a la hora que venía acá. El tema del financiamiento de estas reformas. El 85 teníamos diésel y gasolina, y por lo tanto pudimos utilizar el diésel y gasolina como un recaudador de ingresos. Dimos el gasolinazo y el diéselazo, y con eso inmediatamente, muy rápidamente, la economía pudo recuperar, ¿no es cierto?, ingresos. Eso no puedes hacer ahora. Dependes de plata de afuera, lo que te coloca un elemento más complicado. Bien, esto es lo coyuntural. Como ustedes podrán ver, la cosa es sumamente compleja, pero lo que yo quiero decirles acá es que no estamos frente simplemente a la muerte del modelo estatista, porque, digamos, ha entrado de moda. Yo tengo unos tíos mayores que me llaman y me dicen, mira, hijo, yo te voy a decir lo que hay que liberar el comercio, hay que cerrar todas las empresas estatales, hay que, pues, cortar esto, cortar allí. ¿Cómo no se nos ocurrió antes? ¿Qué pasó? Y te dicen, no, lo que Bolivia necesita es un verdadero liberalismo, porque lo que han hecho todos estos señores en los últimos 40 años no es, pues. Entonces, en vez de hacer 50 cosas, tienes que hacer 1000 cosas, y por eso hay que ser más profundo. ¡Wow! ¿Y cómo no se nos ocurrió eso antes? ¿No? Y nadie habla que el problema no es el modelo, el problema es el patrón de desarrollo. O sea, porque Bolivia hace 200 años está en el extractivismo, vivir de los minerales, el estaño, la plata, el litio. Ahora viene la ilusión, el gas, y ahora viene la ilusión del litio, todo caminando como guairongos sobre el extractivismo. Ahora vienen los buenos, ¿no es cierto? Va a venir el extractivismo, ahora sí, vamos a hacerlo maravillosamente, nos vamos de esas. Ahora vienen los buenos, ahora vamos a poner a Adam Smith, a Hayek y a San Martín de Porres a administrar esto, ¿no es cierto? Y esto va a comenzar a funcionar, el modelo. Cuando el problema es el patrón. ¿Qué es el patrón? Es la manera que una economía extrae su riqueza para funcionar. Y nosotros extraemos nuestra riqueza hace 200 años de república o de Estado plurinacional, extrayendo recursos, ¿no? ¿Qué es esto? Cuando miran así, ¿qué es esto? Es un boliviano promedio buscando recursos naturales. Para privatizarlos, ¡uy, qué gran idea! Para estatizarlos, otra gran idea. Hace 200 años caminamos en círculos sobre el modelo extractivista, cuando el problema es otro. Y nunca hablamos, ok, y ahora estás frente a un problema, que el patrón de desarrollo se está agotando, ¿verdad? Porque ahora ya los negocios no están aquí en el suelo, están en el cielo, están en las nubes del internet. Entonces, estamos frente al agotamiento estructural del patrón y también del modelo estatista. ¿Qué es el modelo? La manera en que administras la extracción de los recursos naturales, ya sea privado o ya sea público. Eso es. Entonces, cuando uno mira el problema del patrón, se da cuenta, primero, los recursos naturales están en declive estructural, en muchos sentidos. Ahora, va a haber transición, como vamos a ver más adelante. El capital físico, las inversiones están en retroceso. El desarrollo institucional en una crisis terminal. Por Dios, miren el sistema judicial que tiene. Desastre. ¿Alguien cree que va a funcionar algo con ese sistema judicial que tenemos? Es una olla de grillos, para decir lo mínimo. ¿Hay alguna innovación tecnológica? ¿No es cierto? Y el capital humano es escaso, disfuncional. Entonces, estamos frente al agotamiento del patrón de desarrollo. Entonces, si no cambias el patrón de desarrollo, el modelo puedes cambiar lo que quieres, pero no vas a poder alterar
este crecimiento bajo y mediocre que hemos tenido en 200 años. Por supuesto, el modelo estadístico en crisis. Y aquí vengo con los datos que les he dicho, por favor, esto que no salga de esta sala. Porque estos datos que les voy a mostrar, la inflación, que está una vaina, no siento que el tipo de cambio, etcétera, les va a parecer un poroto. ¿Quién frente a esto? Porque esto además debería avergonzarnos a todos. Debemos cerrar estas reuniones y vamos. No puede ser. Han hecho una encuesta, el propio gobierno, una encuesta que la gente le viene reclamando al gobierno hace años, que haga el famoso test PISA. El test PISA es una prueba internacional para ver cuál es el nivel educativo que hay en un país. No lo han hecho, no, pues el imperio, el líder más, no sé, etc. Pero han hecho el mismo PISA, pero a nivel local. Han ganado 3.500 estudiantes, bachilleres, de todos los colegios públicos, privados, de convenio, todos. Y han sacado los datos. Y aquí viene pues la barbaridad, ¿no es cierto? 3 de cada 100 estudiantes de secundaria aprueban la clase de matemáticas, el examen de matemáticas. Y no estoy hablando de matemáticas para ir a la NASA, a geometría, trigonometría, algo de suma, cálculos. 3 de cada 100 estudiantes han pasado esta prueba. Siguiente, por favor. En química, 2 de 100. Por si acaso hay alguien del grupo aquí. 1, 2. 2 de 100 han pasado química. En física, mejor, vamos. 3. En química, 3. En física, 2. En química, 3. 3 de cada 100 estudiantes. Con estos datos, en el mundo que necesita cada vez más ideas, capital humano, olvídense. Con estos datos no hay modelo estatista, neoliberal, libertario, ahora sí el modelo de la libertad que funciona. Si tu base, 3 saben sumar y restar, ¿de qué me están hablando? O sea, ¿qué van a saber hacer eso? Y esto es responsabilidad nuestra. Desastre en el sistema educativo. Desastre en el sistema de producción institucional. O sea, las bases del patrón de desorden destruidos. Porque el mundo que vivimos ahora es el tema educativo. Entonces, ¿qué van a hacer con eso? ¿Ustedes creen que algo va a funcionar con eso? Nos podemos engañar, pues ahora puede subir el precio de los minerales, de la soya, mira, otra vez plata. Pero con esto se nos olvídense. Esta es una vergüenza, ¿no es cierto? Este es un daño estructural que impide que tú, como país, puedas tener una perspectiva un poco más adelante. Siguiente, por favor. Bueno, pero para que no se me depriman, hay luz al final del túnel y esta luz no es un tren en dirección contraria. Entonces hay luz al final del túnel. Y por supuesto, ¿cuál es el elemento central? ¿Cuál es la consigna que deberíamos gritar todos? Izquierda, derecha, centro, medio, libertad, libertarios, todos. ¿Cuál es la consigna? ¡Viva la educación, carajo! Porque le tienes que meter un choque educativo a esto si quieres tener suerte, quieres cambiar, muy grande. Porque en menos de 10 años tenemos que subir, por lo menos que 20 aprueben el examen de matemáticas. Y eso no va a ser sencillo. Entonces el desafío está en el cambio del patrón. ¿Alguien les habla del patrón de desarrollo en estas elecciones? Nadie. Todo el mundo está en la cosmética. O algunos saben, pero como no saben sumar, no ven las proporciones. Entonces, el desafío del país es simultáneamente cambiar las turbinas del avión en cuanto está volando. Y tiene que cambiar con el patrón de desarrollo. El modelo lo podemos cambiar, ajustar,
pero el desafío central es cambiar el patrón de desarrollo. Y aquí les voy a dejar algunas ideas como provocación de cómo cambiamos eso. Entonces, el nuevo centro, la nueva visión, la nueva esperanza, tiene que ser un shock educativo. Y este es la conquista del planeta educación. En 1960, cuando Kennedy se acerca a sus colaboradores y dice, vamos a la luna y volvemos en menos de 10 años, mucha gente le ha dicho, oye, pero a la luna, con lo que te... En 60, ¿no es cierto? El computador más grande que había era 1000 veces menos poderoso que tu celular en la actualidad. Vamos a la luna. La misión de ir a la luna. Ustedes se imaginan la cantidad de actores que necesitas para que eso funcione. Entonces, si no colocas la misión educación como centro de tu política pública, como la manera de hablar, que ya no debemos saludarnos nosotros, sino, oye, ¿cómo te ha ido en tu empresa, en tu universidad, en tu familia? Porque esto viene de todo lado. Esto no es solamente, hay que hacer la reforma educativa, lo nombraremos al Gonzalo Chávez, ministro de Educación. No entendieron nada. ¿No es cierto? Tú tienes que, la sociedad en su conjunto, tiene que hacer un shock educativo en diferentes áreas. Entonces, el desarrollo del capital humano tiene que ser tu eje organizador de la política macroeconómica, de la política sectorial, de la política regional. Porque de alguna manera es la inteligencia colectiva, ¿no? Y entender el emprendimiento como oportunidad. Entonces, el capital humano, yo lo sacaría al ministerio, al ministro de la presidencia del Palacio y lo llevaría a un ministro de capital humano, que se ponga metas concretas, específicas, respecto a lo que hay que hacer sobre eso. Entonces, tenemos que cambiar el patrón de desarrollo de los recursos naturales, que nos va a ayudar todavía por un tiempo, pero el nuevo foco está en el capital humano. ¿Por qué? Porque el capital humano tiene las ideas, y las ideas son productos, son servicios. Porque en Bolivia, ¿no es cierto?, seguimos, porque hay mineros, no puedo, sacamos un mineral, lo volvemos lingote como rancos. Una gran novedad, bueno, les comento que volverlo lingote, Inglaterra lo hizo hace 200 años aproximadamente. Entonces aquí nos ponemos orgullosos del lingote. ¿Cuántas ideas hay detrás de un lingote? 20, 30, ¿qué son las ideas? La forma de que sacas el mineral, cómo lo transportas, cómo lo limpias, lo lavas, cómo lo fundes y cómo lo vuelves un lingote. ¿Cuántas ideas hay detrás de eso? Detrás de eso hay, no sé, 30, 40 ideas. ¿Cuántas ideas hay detrás de un celular? Miles. ¿Cuántas ideas hay detrás de un plato de un ají de fideo corbatita con perejil virgen y un pique? Centenas. Entonces, está en el desafío de tener nuevas ideas. Porque si vas a tener las mismas ideas de siempre, vas a seguir dando vueltas aquí sobre el mismo lugar. Entonces, el capital humano tiene que tener un shock para que tenga nuevas ideas. Y para eso hay tres elementos que creo que son importantes. Primero, tenemos que entender que las fronteras extractivistas nos van a seguir acompañando. Ahorita no quiero decir cerremos las minas y vámonos a otro lado. Pero las fronteras extractivistas tienen que permitirnos saltar a la cuarta revolución industrial. No a la primera, no hay tiempo. No a la segunda, tampoco hay tiempo. Hay que saltar directamente a la cuarta revolución. Bolivia no va a tener licuadoras. Bolivia no va a ser, ¿no es cierto?, un producto más sofisticado como el de la segunda revolución industrial, tercera revolución. No va a ser eso, olvídense. Si alguien quiere poner una fábrica de licuadoras en Bolivia, olvídese. Tenemos que saltar a la cuarta revolución industrial, a la revolución de la tecnología, la innovación, la industrialización de los servicios. ¿Y cuál es el puente? El capital humano. Está en el mundo un proceso de descarbonización. Descarbonización es igual a electrificación en base a energías renovables, solar y eólica, y se va a iniciar un nuevo ciclo. Entonces tenemos que conectarnos a eso, al litio, a la plata, al cobre, al estaño. ¿Pero para qué? Para hacer paneles solares, para convertir el altiplano boliviano en un centro tecnológico.
Ustedes se imaginan que ya no vamos a vender solamente energías renovables, vamos a vender frío, viento, para que algo sirva. Entonces, tenemos que agarrar y hacer que las industrias tecnológicas como Google, Amazon, vengan al altiplano boliviano. ¿Qué les vamos a vender? Frío. Porque para bajar la temperatura de sus grandes servidores necesitan refrigeración. ¿Y qué si ya vas a un lugar donde es menos 5 grados todo el año? Bajas costos. ¿No es cierto? ¿Qué si le das energía renovable y competitiva? Bajas costos. Entonces, yo me acuerdo mucho de gente tan valiosa en el país como Carlos Miranda, Herbert Müller, que en los 70 y 80 visualizaban Bolivia como un hub de distribución de gas natural, ¿no? Yo me imagino ahora un hub aquí arriba, distribuyendo tecnología, innovación, creatividad, almacenamiento, para que Google, Amazon traigan sus servidores aquí. Desde aquí podamos hacer esas cosas. Y obviamente van a necesitar de litio, van a necesitar de plata, de cobre, de estaño, y les vendemos a ellos y a los de afuera. ¿Esto les parece una locura? No. Yo soy de Villazón, a 15 kilómetros de Villazón, el primer parque solar en Jujuy está trayendo el primer servidor de Amazon América Latina, en condiciones exactamente iguales como las que nosotros tenemos ahora. De frío, viento, energía solar. O sea, ya está eso, no es un invento. Entonces tú tienes que crear, ¿no es cierto?, una situación de aprovechar la cuarta revolución industrial y obviamente entrar a la industria de los paneles solares, las hélices, las decenas el software que hay por detrás de esto. Porque Bolivia tiene 500 años de extraer minerales. ¿A alguien se le ha ocurrido hacer el guardatojo? ¿Verdad? El software de la minería, ni pensar, ¿no? Todos son recolectores. Entonces, la primera frontera pues es ir hacia esta revolución industrial. La otra tiene que ver con los alimentos. En cuanto a los chinos sigan comiendo 3 veces al día, hay una gran oportunidad. Y ahí no necesitas ser un genio de la economía. Si lo ves comer, ahí está el mercado. Pero necesitas, ¿no? Ese es el segundo puente, que también depende de un shock de capital humano. Una revolución tecnológica en la producción de alimentos, el aumento de la productividad, la biotecnología y obviamente la diversificación de lo que podamos venderles a los chinos. Y aquí está el complejo agroindustrial de Santa Cruz que podría hacer eso, ¿no es cierto? Y no preocupar si las vacas comen pasto en dólares o son nacionales, ¿no? Que ese es el dilema ahorita, o comes un bife argentino, es carísimo, ¿no? O comes, también está caro un bife de Santa Cruz, del Chaco, del Beni, o nos resignamos a la especialidad de Patacamaya, que es el bife a la James Bond, frío, duro y con nervios de acero. No va a quedar otra, porque ese sí come todo nacional, ¿no? Esa vaca come todo nacional. Entonces, en los alimentos está el segundo puente. Siguiente, por favor. Finalmente, y no por eso menos importante, está la revolución de los servicios. Si algo este país va a poder hacer es transformarse en los servicios. La industrialización en Bolivia tiene que ser pensada a través de los servicios. Y ahí está la economía creativa, la economía circular, el turismo. Hay un estudio de Rick Anderson que muestra que con inversiones relativamente bajas podríamos generar como 3.000 millones de dólares en turismo. Y eso hay que hacerlo. No hay mucha cosa. Yo no sé por qué diablos en Oruro hay un solo carnaval al año. ¿Quién ha dicho que no sea así? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Acaso la virgencita de Socavón no puede tener su cumpleaños, que es en junio? A mí me consta que nació en junio. Ustedes también. Y le hacemos una fiesta. Carnaval de invierno para que vengan todos los europeos. En octubre también tiene otra, es el cambio de ropa de la Virgen, vamos a bailar. Tercera cosa. Entonces, tienes que hacer de todo el turismo y conectarlo a la gastronomía nacional, ¿no es cierto? Que ya está en pedacitos chiquititos, pero necesitas un impulso brutal. O sea, Bolivia tiene que mirar Lima, tiene que ver el Perú, para ver el tema de gastronomía, cultura, folclore, inclusive, ¿no es cierto?, hay que comenzar a valorizar
los eventos históricos de la izquierda. Aquí murió el Che Guevara. El Che Guevara es un símbolo, ¿no? Está en todas las camisetas de Louis Vuitton, ¿no? Está en todo lado el Che Guevara, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacemos un parque temático en Las Higueras? Y armamos ahí un parque temático donde los turistas, que los de izquierda son miles, van a venir y les hacemos pasar cómo fue una noche ahí, qué pasó, cómo pasaron los ríos, cómo sobrevivían, ¿no? Entonces les hace un paquete turístico de 3, 4 días y llegan un montón. Y el paquete turístico termina con una charla de García Linero, una maravilla. ¿No es cierto? Ganas un montón de plata. A eso se refiere, ¿no es cierto?, lo que es la economía creativa, la economía circular, la economía del software, la economía naranja. Entonces aquí hay otra gran oportunidad. Y estoy hablando de las transiciones, donde no dejamos de golpe las economías extractivistas, sino caminamos a la revolución industrial, caminamos a la revolución de los servicios, a la revolución de la agricultura, y pueden haber otros, ¿no es cierto? Entonces, esto es cambiar el patrón de desarrollo. Y esto es lo que tenemos que colocar con nuestra gente, meter esto. El problema no es si vas a hacerlo en 100 días, si el gasto público va a ser 4 y desde 3. Todo eso se arregla, ¿no? Y vas a tener que hacer. El problema es cambiarnos el sueño, cambiarnos la esperanza, cambiarnos el horizonte de la esperanza, y eso no hay. Porque seguimos dando vueltas en que el problema, ¿no es cierto?, es que el Estado se mete mucho o el mercado se mete poco, o al revés. Ambos haciendo exactamente lo mismo. Por lo tanto, yo creo que en ese contexto yo soy relativamente optimista. Si pasamos este bache y reconstruimos la sociedad a partir del choque educativo, ¿no es cierto?, yo creo que, y nos ponemos un nuevo patrón de desarrollo que implica comenzar por la ergonometría. Por favor, todos vamos a dar el primer paso para la revolución. Levanten la cabeza. ¿Dónde están los negocios? Aquí arriba. ¿Qué es lo que usted ve aquí arriba? ¿Ah? Un foco, ¿no? No. Yo veo la empresa Jalasop vendiendo acá, yo veo una empresa de turismo allá, aquí arriba están los negocios. Pero para que los negocios estén aquí arriba, tenemos que dar un shock de capital humano. Así que para terminar nuevamente, ¡viva la educación, carajo!